Señor, queremos darte muchas gracias por esta mañana, por este tiempo precioso que tenemos de comunión. Señor, queremos bendecir ahora juntos la palabra y todo lo que tú, Señor, has puesto en el corazón de Demetrio, para que, Señor, conozcamos más de las virtudes que tú tienes y que bendicen tanto nuestras vidas. Que nuestros oídos estén atentos a la voz que tú tienes para cada uno de nosotros y pongamos en práctica, Señor, lo que hoy recibamos. Gracias, Señor. En tu nombre lo hacemos. Amén. Bien, hermanos, siempre digo que es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo la palabra. Es un privilegio para mí, hermanos, dirigirme a ustedes ahora con la palabra de Dios. El mensaje que Dios ha puesto en mi corazón ahora es para que ahora podamos nosotros acercarnos a Dios. Ya el nombre que le he puesto a esta palabra es permanecer en Cristo y la oración. Bueno, por si no lo saben, hermanos, yo hace mucho tiempo hacía deporte, jugaba. El deporte que jugaba era el básquet. Realmente lo jugaba y lo jugaba con ganas, hermano. Ya ponía todo mi empeño y lo practicaba mucho. ¿Saben? Y ahí hice muchos amigos y ahora a estos amigos los encuentro en la calle y se me acercan y cada vez que los veo, hermanos, me dicen, bueno, ¿y ahora qué estás haciendo? ¿Estás haciendo algún deporte? ¿Estás jugando algo? Y ellos bueno, yo les digo, no estoy haciendo nada. No estoy jugando, no estoy haciendo nada. ¿Y saben qué? Y ahí empiezan a recriminarme. Ellos me han conocido porque yo practicaba mucho el deporte. Y ahora me dicen, pero no estás haciendo nada, ¿cómo es? ¿Por qué? Y me dicen, tienes que hacer algo, aunque sea por tu salud. Tienes que hacerlo. Y yo le digo, bueno, sí, claro, lo tengo que hacer. Y bueno, hasta ahí llego, hermano, hasta ahí llego. Ya no hago más. Pero, ¿saben? Yo quisiera decirles a ellos, así como ellos me dicen a mí, yo quisiera decirles, ¿y tú qué ejercicio espiritual estás haciendo? ¿No? Yo quisiera decirles, mira, ¿cómo estás? Estás tan flaco espiritualmente. ¿Por qué no haces ejercicios espirituales para tu vida espiritual? Tal como ellos me lo dicen a mí, ¿no es cierto? Pero sé que ellos no me entenderían, hermanos. No me entenderían. Ese es otro lenguaje, ¿verdad? Y bueno, creo que a ustedes sí puedo decirles y preguntarles cómo está el ejercicio espiritual de ustedes. ¿Cómo está? Porque sé que ustedes me entienden, ¿no es cierto? ¿Cómo está la salud espiritual de ustedes, hermanos? Pero creo que puedo decirles y alentarles. Puedo alentarles. Así como Pablo alentaba a Timoteo para que se dedique a los ejercicios espirituales. Y quiero que abramos nuestras Biblias, por favor, en Timoteo, capítulo 4. Saben, hermanos, a veces nosotros queremos hacer
ejercicios. Bueno, queremos hacer algo espiritualmente, pero no queremos hacer ejercicios espirituales. Y realmente es necesario hacerlos, hermanos. Y aquí Pablo le exhorta a Timoteo. Quisiera que ustedes me sigan. Yo les voy a leer en esta versión, en la traducción, en la Nueva Traducción Viviente. Ustedes síganme ahí en la versión que tienen. Dice así: no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor porque promete beneficios en esta vida y en la que viene. Esta declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Y la pregunta es, hermano, ¿cómo debo entrenarme para ser sumiso a Dios y saber su voluntad? ¿Qué ejercicios tengo que hacer para la piedad? Estas preguntas son válidas para nosotros, ¿verdad? Una vez yo le pregunté a un buen entrenador de voleibol, le dije, ¿qué tengo que hacer para saltar más alto? Estos jugadores de voleibol tienen un salto espectacular, saltan muy bien. Y le dije, ¿qué tengo que hacer para saltar yo más alto? Porque yo quería saltar más alto. Y él me contestó y me dice, lo que tienes que hacer es saltar, saltar y saltar. Bueno, y realmente creo que da buen resultado, hermanos. Y realmente ahora yo les pregunto a ustedes, o quizás ustedes me preguntan a mí, ¿qué debo hacer para orar más? Y yo te contesto, hermanos, tienes que permanecer y permanecer en Cristo. Orar y orar y orar. El propósito, hermanos, de esta palabra es para que todos nosotros, y me incluyo, entremos al lugar secreto. El Señor se encargó de que sus discípulos tuvieran un deseo de aprender a orar, porque veían cómo Él oraba. No era que Él lo hacía a propósito para que lo vieran. Hermanos, era una necesidad que Él tenía. Él no podía estar, hermanos, lejos de Dios. Él necesitaba estar a solas con Dios. Él solo con su Padre. Hermanos, si ha existido alguien que debería estar excluido de estar a sola con Dios, ese era nuestro Señor Jesucristo. Él podía haber dicho, yo no necesito estar a solas con mi Padre, yo estoy en comunión todo el tiempo, todo el día. Pero no, hermanos, Él necesitaba estar a solas con su Padre. Él dijo, yo y el Padre uno somos. Él no podía seguir haciendo lo que estaba haciendo sin buscar esos tiempos de soledad con su Padre, hermanos. Dios haga que practiquemos, hermanos, este arte bendito, alto y sublime, que es la oración. Dios haga esto en nosotros, hermanos. Solamente el pensar que Dios está solo conmigo. Yo
solo con Él. Dios y yo, Dios y tú en soledad. El pensar así nos tiene que llevar a buscar un tiempo de estar a solas con Él. Busca, hermano, tu propia experiencia a solas con Dios en la oración. Entra en tu aposento. Dice, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. En lo secreto, hermanos, Dios quita tu ego. Dios quita tu orgullo. Cuidado, hermanos. Si no quieres que Él te lo quite en lo secreto, quizás Él te lo puede quitar en público. Hermanos, que te encuentren orando. No busques que te vean, sino que te encuentren orando, hermanos. A propósito, busca a un hermano que ora. Pégate a un hermano que ora. ¿Cuántos hay aquí, hermanos, que tienen discípulos en la oración? ¿Te han dicho alguna vez, quiero estar contigo para orar? ¿Te han preguntado eso? ¿Te han buscado para orar alguna vez? No para hablar otras cosas, sino para orar. Hermanos queridos, el ejercicio más importante, el más poderoso, el que más bien le hace al cristiano o al atleta de Cristo, sin duda, hermanos, es la oración. Es para todo servicio espiritual que quieras hacer. Si quieres evangelizar, tienes que orar. Si quieres tener fruto en tu vida, tienes que orar. Si quieres ser fuerte en tu vida espiritual, tienes que orar. Si quieres predicar, tienes que orar. Si quieres ser usados por Dios en la iglesia, tienes que orar. Y así podemos seguir, hermanos. Pero también la oración es el ejercicio más luchado, el más incomprendido, el más difícil de hacer en la vida de los cristianos hoy en día. Pero además es el recurso que está al alcance de nuestra mano, hermanos. Y que los cristianos deberíamos sentirnos privilegiados de hacerlo. Y es orar. Es orar. Y hay algo que el Señor Jesucristo nos pide a nosotros que hagamos. Y sé que para esto Él nos dará de su gracia y el poder del Espíritu Santo, hermanos, para hacerlo. Por favor, abramos nuestras Biblias en el capítulo 15 de Juan. Aquí Él nos dice, en el capítulo 15, Él nos dice, permanezcan y permanezcan en mí. Y luego nos dice, pidan, oren. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí hay una condición, hermanos, para pedir todo lo que queramos. Y además dice que se nos será hecho. ¿No es esto maravilloso, hermanos? ¿No es maravilloso? Hermanos, ¿qué es lo que hace el pámpano? O sea, la rama en la vid.
Lo único que tiene que hacer la rama es permanecer en la vid para nutrirse de la savia que viene de la raíz pasando por el tronco, ¿no es cierto? Llega la rama. Al permanecer la rama en la vid es porque se está nutriendo. De otra manera no estaría permaneciendo, hermanos. Y al nutrirse, lo que el pámpano hace es dar frutos. Da frutos sin ningún esfuerzo, solamente con permanecer y recibir el alimento que viene de la raíz y del tronco de la vid. Ese ejemplo lo puso el Señor Jesucristo. Nosotros, hermanos, hemos sido rescatados y salvados por el sacrificio de Cristo en la cruz. El Señor Jesucristo, hermanos, ha hecho una obra maravillosa en la cruz. En su muerte y en su resurrección, Cristo nos ha introducido en Él. Y es en Él que nosotros somos. Hermanos, fuera de Él somos nada. ¿Verdad? ¿Estás consciente de esto, hermanos? Fuera de Él somos nada. Ahora la pregunta es, ¿cómo tenemos nosotros que tener una vida de oración? La respuesta está aquí. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Esa es la respuesta. Otra pregunta, ¿cómo yo tengo que permanecer en Él? Los que hemos creído en Cristo se da por hecho que ya estamos en Él. Hemos sido introducidos en Cristo en el momento que hemos creído en Él. Amén. Si has creído, debes permanecer donde estás, cada vez más aferrado a Jesús, confiando en Él con la misma fe con la que viniste por primera vez, confiando en su gracia y en su misericordia, hermanos. Permanecer en Él es quedarte en el lugar donde has sido puesto para vivir en comunión con Él. No en unión solamente, hermanos. Es para tener comunión e intimidad con Él. Esta permanencia implica una santificación progresiva, hermanos. El permanecer es beber de Cristo cada día, así como la rama bebe de la savia de la vid. Uno de los resultados de nuestra permanencia en Cristo será la oración constante. Pedid, pedid. Hermanos, yo no les estaría hablando para orar o alentándoles para que oren si supiera que todos estamos permaneciendo en Cristo, ya que la oración fluiría sin ningún impedimento. La oración brota espontánea en aquellos que permanecen en Jesús, de la misma manera que los pámpanos producen uvas, solamente con permanecer en la vid, sin ningún esfuerzo de parte de la rama. Así también oran los que permanecen en Jesús. Amén. La palabra, esta palabra, hermanos, es para mí. Porque sé que no estoy permaneciendo como quisiera y por lo tanto, hermanos, no estoy orando como quisiera. Los corazones que permanecen en Jesús inician el día orando y continúan todo el día orando. A eso se refería el apóstol Pablo cuando dijo, orad sin cesar.
se acuestan orando y se despiertan y dicen: Dios, aún estoy contigo. Saben, hermanos, un corazón que permanece en Cristo y que sus palabras permanecen en Él, este es un corazón que tiene más sed para estar a solas con su Salvador. Tiene necesidad de orar, y es cuando siente que necesita de mayor gracia y le dice a su Señor: ¿a dónde iré si tú tienes palabras de vida eterna para mí? Mientras más conocemos a Cristo, Él nos mostrará qué es lo que más necesitamos, hermanos. Por eso es que nos dice: pedid. Mientras más permanezcamos en Él, más lo conoceremos y desearemos ser como Él es. Es entonces que la oración viene a ser una necesidad para nuestra vida espiritual, queridos. Así como la rama deja que pase el nutriente para que vaya y dé fruto, así nosotros tenemos que dejar que pase la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo para que oremos y demos fruto para la gloria de Dios Padre. Y este verso sigue diciendo: y mis palabras permanecen en vosotros. Juan 6:63 dice: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Aquí no se trata de un conocimiento intelectual solamente. No se trata, hermanos, de memorizar las escrituras solamente. Esto es muy bueno, hermanos, y hay que hacerlo. Saben, queridos, el Espíritu de Dios da vida a través de la palabra de Dios. Esta es la palabra que produce vida en nosotros. Cristo y la palabra es lo mismo. Si nosotros permanecemos en Cristo, su palabra permanecerá en nosotros. Él nos dejó su palabra para que la utilicemos en nuestras peticiones y pidamos bien, hermanos, que sepamos pedir. Si la palabra de Dios la tenemos morando en nosotros, estoy seguro que ella nos ayudará a pedir adecuadamente por el Espíritu Santo. Pablo nos exhorta en Colosenses 3:16. Nos dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. More en abundancia en vosotros. Y en Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a sus discípulos que habían creído en Él. Escuchen, a los que habían creído en Él, ¿qué les dice? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hermanos, esto les dijo a los que habían creído en Él. Si la palabra de Dios mora, entonces la vida de Cristo se manifiesta en nosotros, ¿verdad? Se manifiesta, hermanos. Porque la palabra es espíritu y da vida. Es espíritu y da vida. El que permanece en Cristo, hermano, y su palabra permaneciendo en nosotros, ¿saben qué? No se puede separar estas dos cosas. Su palabra en nosotros y Cristo en nosotros es lo mismo. Vemos en todo esto, queridos, que la eficacia de la oración está conectada con el fruto.
La oración conforme a la voluntad de Dios está completamente ligada a la vida de Cristo en nosotros. ¿Verdad? ¿Verdad, hermanos? Está completamente ligada, hermanos. Si la palabra de Dios y nosotros estamos en Cristo, hay fruto. Hermanos, muchos piensan que las peticiones de nuestros corazones son las mismas que este mundo pide. Es cierto, hermanos, podemos apuntar a poseer cosas, pero estas cosas no nos poseen a nosotros, queridos. ¿Verdad? Él dijo, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid. Y es que nuestra prioridad es el fruto del Espíritu. Así como la prioridad de la vid es el pámpano. Así como la prioridad de la vid y del pámpano es dar fruto, o sea, las uvas, Dios ha cambiado nuestras prioridades en nuestras peticiones, queridos. Ha cambiado nuestras prioridades. Ha cambiado nuestros deseos. Los que estamos en Cristo deseamos lo eterno. Deseamos lo divino. Anhelamos la santidad. Porque nuestros deseos serán los deseos de Cristo. Así como nuestra mente será la mente de Cristo. Así es como nuestras oraciones, queridos, suben al trono de la gracia. Así es. Dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y aquí ya sabemos cuál es la condición, hermanos. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Hermanos, yo quiero esto para mí. ¿Tú lo quieres? Busquemos esto, hermanos. Ya sabemos el camino. Miren, aquí el Señor Jesús nos está diciendo, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Será que el Señor quiso decir lo que quiso decir, hermanos? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si lo dijo, es porque así es, hermanos. Muchas veces nosotros queremos saber cuál es la voluntad de Dios para orar de acuerdo a su voluntad. Pues aquí está la respuesta. ¿Qué dice? Si permanecéis en mí. Aquí está la respuesta. ¿Cómo nosotros podemos pedir algo que esté fuera de la voluntad de Dios si permanecemos en Él? Creo que no, hermanos. Es como si la rama dijera, oye, tronco, ya no quiero recibir lo que tú me estás dando. Quiero dar otros frutos. Tendría que separarse del tronco y entonces será echado afuera, se secará y arderá. Pero aquel que permanece en él ha sido partícipe de la naturaleza divina, por lo cual no puede pedir nada que esté fuera de la voluntad de Dios, porque sus aspiraciones son espirituales, queridos. Dios no puede decirle a cualquier hombre, pide lo que quieras. No puede decirle a cualquier persona allá afuera, hermanos. No puede decirle, pide lo que quieras.
Porque ¿qué pediría este hombre? ¿Se han puesto a pensar? Seguramente, como dice Santiago, pediría, dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Todo lo que hemos visto, hermano, hasta aquí. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y aquí encontramos una similitud con el Salmo, con un salmo muy conocido por nosotros. Y es el Salmo 37. Por favor, veamos este verso. Es el Salmo 37. El verso 4. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero veamos cuál es el contexto de este verso. A ver si agarramos nomás esa partecita. El verso 1, vamos a leerlos. Síganme, por favor. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Y aquí viene el verso 4. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si tienes envidia, hermanos, Él te dice, deleítate en Jehová. Hermanos, cuando hablamos que un cristiano se puede deleitar en Dios, ¿saben, queridos? Esto no encaja en la cabeza de los hombres allá afuera. No encaja. Porque piensan que la santidad y deleite no pueden estar juntos. Pero los cristianos que conocen a Dios saben que estas palabras sí están unidas y que son inseparables. El deleite y la santidad son palabras inseparables. El Señor Jesucristo lo expresó mejor en el Evangelio de Juan. Todos conocemos estos versos también, Juan 7, 37 al 39. Si quieren pueden buscarlos. Y esto fue lo que el Señor Jesús expresó. Él dijo en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, escuchen, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. Hoy día, hermanos, es la obra del Espíritu Santo en la vida de todos los que permanecen en Cristo. Hoy día es así. En todos los que hemos nacido de nuevo. En la vida en el Espíritu, hermanos, es la vida en el Espíritu la que te hace vivir deleitándote en el Señor. Dicen que los cristianos, hermanos, somos infelices. Quizás sea porque nos pasan cosas iguales o peor que a ellos. Hermanos, nosotros sabemos lo que les pasó a nuestro hermano Jorge Acosta. No sé cuántos lo conocen. Murió en un trágico accidente.
Dejó una familia, una esposa y 4 hijos. Hermanos, pero lo que nos pasa a nosotros es con un propósito. Es con un propósito que a veces no entendemos. Recibimos golpes en la vida que Dios permite que vengan a nosotros para que seamos perfeccionados y podamos decir, como dijo Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esos golpes, hermanos, que pasamos hacen que nuestros corazones sean ensanchados para amar más a Dios. Aquel que permanece en Él será probado, hermanos. Será probado. Aunque no te guste, serás tratado. Te dolerá. Pero será para que lleves más fruto. Los frutos que le gustan a Dios son aquellos que vienen de corazones podados, de corazones quebrantados. Tenemos que saber que el podador es Dios mismo. Y es Él el dueño de la viña. ¿Será que nosotros podemos decirle al podador: quita lo que sea necesario que quites de mí? No importa, hermanos, pero yo permaneceré en Cristo. Me aferraré a Él. A menudo, hermanos, estos son los corazones que entran en el aposento de Dios para gemir y pedir. Quizás sí que puedan salir palabras, hermanos, porque ya Él las conoce, haciendo que podamos soportar el dolor. Y ahí, cuando vienen dudas de cuál sea la voluntad de Dios, tienes que decirle: sea hecha tu voluntad, no sea como yo quiero. Es ahí, hermanos. Es ahí, en lo secreto. El deleite de un hijo de Dios, hermanos, ese deleite que un hijo de Dios tiene cuando está en Cristo, no es algo efímero, hermanos. No es algo efímero. Esto no se desvanece, sino que trasciende hasta la eternidad. El apóstol Pablo expresaba lo que este mundo veía en él. En 2 Corintios 6, del 9 al 10, por favor, si quieren, síganme. 2 Corintios, capítulo 6, versos 9 al 10, dice: escuchen, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Hermanos queridos, ciertamente nos deleitamos en nuestro Salvador. Oh Señor, mejor es un día en tus atrios, mejor que cualquier amor, mejor que toda riqueza, mejor que todo saber es estar contigo, Dios.
podemos decir también lo que decía el salmista. Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Eternidad, hermanos. Nuestro gozo es eterno. Sigue diciendo el verso. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué es lo que un cristiano desea cuando está en Cristo, hermanos? ¿Qué es lo que un cristiano desea? Hazte tú esa pregunta. ¿Qué deseas tú? ¿Qué deseas tú? ¿Cuál es tu mayor deseo? ¿Acaso no deseas ser perfecto? ¿Ser libre de todo pecado y de su naturaleza? ¿Deseas ser libre del poder del pecado? ¿Ser libre de tu yo? ¿De toda imperfección? ¿Ser libre de toda tentación? ¿Desea lo que el apóstol Pablo deseaba? ¿Qué decía él? Conocerle más a Cristo y el poder de su resurrección. Desear su venida. Desear ser semejantes a Cristo. ¿Ese es tu deseo, querido? ¿Así oras? ¿Eso es lo que le pides a Dios ahí en tu soledad con Él? Hermanos queridos, estas son las peticiones que deberían salir de nuestros corazones. Esas oraciones son las que le gusta escuchar a nuestro Padre. Cuando nos deleitamos en Dios, estoy seguro que brotarán estas oraciones sin ningún esfuerzo. Madres y padres que hay aquí, que anhelan que sus hijos conozcan a Dios, deleítense en su Salvador y Él concederá las peticiones de sus corazones. Amén. El Señor Jesús dijo en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Miren cómo el Señor Jesucristo permanecía en el Padre. Esto se reflejaba en su vida de oración. Así también a nosotros nos dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid, oren. Quiero repetir lo que dije al principio, hermanos. La oración para Jesús era una necesidad que Él tenía. Él no podía dejar de estar a solas con Dios. Él solo con su Padre. Si ha existido alguien que debería estar excluido de estar a solas con Dios, ese era nuestro Señor Jesucristo. Él podía haber dicho, yo no necesito estar a solas con mi Padre. Estoy en comunión con Él todo el día. Pero no. Él necesitaba estar a solas con su Padre. Él dijo, yo y el Padre uno somos. Él no podía seguir haciendo lo que estaba haciendo sin buscar esos tiempos de soledad con su Padre. Dios haga, hermanos, que practiquemos este arte bendito, alto y sublime de la oración en nosotros. Pero ¿qué decimos nosotros? Yo estoy con Dios todo el tiempo.
en el trufi, en el minibús, en el auto. Ahí hablo con Dios. Está bien, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo es uno con su Padre, pero Él necesitaba ese tiempo a solas con Él. Hermanos queridos, les he hablado de estar en Cristo y que su palabra permanezca en nosotros. Entonces la oración fluirá. La vida de oración de Jesús fluía en Él, porque Él y el Padre uno son. La oración, hermanos, es un ejercicio y tiene que ir perfeccionándose. No esperemos estar en los momentos duros de la vida para recién querer buscar a Dios. Dios nos está esperando hoy. Dios nos está esperando hoy en la oración, queridos. Y cuando te vengan esos momentos difíciles, Él también te dará y estará ahí esperándote. Quizás no seas para sacarte de esos momentos. Quizás sea para que puedas soportar esos embates de la vida y podamos poner nuestra confianza en Dios. Mientras no estemos lo suficiente con Dios en oración, no esperemos prosperar en nuestra vida espiritual, queridos. Saben, estuvimos más o menos hace un mes en un retiro en Brasil. Yamé nos invitó a este encuentro. Fuimos Mabel, Iván, mi esposa y yo. Y realmente fue de mucha bendición. Y un hermano allí nos compartió sobre la vida de oración de Jesús, sobre cómo empezó y cómo terminó Él su ministerio. Cómo el Señor Jesús empezó y terminó su ministerio. Hermanos, nos hizo ver la práctica de Jesús. Muchos queremos ser como Jesús, ¿verdad? Pero no queremos hacer las prácticas de Jesús. Y esta práctica es la oración. Su vida de oración. Y Él aún sigue orando, hermanos. Él aún sigue orando. Él sigue intercediendo por nosotros, dice en Hebreos. Sigue intercediendo, sigue orando. Está, dice, a la diestra del Padre, pero Él sigue orando por nosotros. Jesús comenzó su ministerio orando y terminó orando. Él no hacía nada sin consultar a su Padre. Y veamos algunos ejemplos de la práctica de oración de Jesús. Miren, por favor, abramos nuestras Biblias en Lucas. Vamos a volar en esto, hermanos, pero quiero que sepamos lo que Jesús hacía. Lucas capítulo 3, versos 21 al 22. Dice así, y dejen ahí siempre en Lucas porque vamos a continuar hacia adelante. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Qué dice? Y orando, el cielo se abrió. Cuando Jesús oró, el cielo se abrió. Muchos queremos que el cielo se nos abra, hermanos, pero no oramos. Queremos unción del Espíritu Santo, pero no oramos. Ahí mismo en Lucas 5, capítulo 5, del 15 al 16, dice,
Pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Mucha gente venía a él para ser sanados, hermanos. Él era famoso, eran multitudes, pero él se apartaba a orar, a solas con Dios su Padre. Nosotros podríamos haberle dicho, ¡qué desperdicio! Eran multitudes. No sería una muy buena ocasión para aprovechar estas multitudes, ¿verdad? Eso podríamos haberle dicho. Aquí vemos la prioridad de Jesús. Él tuvo que escoger en ese momento las multitudes o la oración con su Padre. A veces nosotros decimos, no tengo tiempo para orar, me busca este, me busca el otro, me busca tal. Y decimos, tenemos reunión por aquí. Y decimos, mientras voy en el auto estoy orando. Pero Jesús se apartaba a orar. Era la cosa más importante de su ministerio. Para Jesús lo más importante era estar a solas con su Padre en oración. Continuaremos. Lucas 6, versos 12 y 13. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Allí en el monte, hermanos, él oró toda la noche delante de su Padre. Fue en el monte de oración donde el Padre le da los nombres de los 12 discípulos. Hermanos, el Padre tiene discípulos para ti. Él te los dará si subes al monte a orar. Pídeselos a Él, hermano. El Padre te los mostrará. Y nosotros, ¿cómo elegimos a veces a las personas que quieren estar con nosotros o que nosotros queremos escogerlos? Decimos, este está bien porque está en todas las reuniones. Quizás decimos, este está bien porque lo veo alabar a Dios. O decimos, este no, porque no me gusta, él siempre está hablando. Hermanos, deja que el Padre te los dé. Dios tiene discípulos para cada uno de nosotros, hermanos. Tienes que ir al monte de oración, decirle al Padre, Padre, muéstrame los discípulos que tienes para mí. Los quiero. ¿Puedes decirle esto tú? ¿Puedes decirle que Él te muestre los discípulos que tienes para Él, que tiene para Él? Sube al monte, hermanos. Sube al monte y ora. Continuaremos. Lucas 9. Estamos viendo la vida de oración de Jesús. Esto solamente es un pincelazo, hermanos. Aquí hay mucho más. Lucas 9, 18 y 20. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y ustedes quién decís que soy yo? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Después que Jesús oró, hermanos, les hizo estas dos preguntas. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Lo que pasó aquí fue que Pedro recibió revelación, queridos. ¿Por qué?
Porque Jesús estaba orando. De alguna forma Él estaba con el Padre orando y le decía: Padre, revélales a ellos quién verdaderamente soy yo. Ora, hermanos, y pídele: realmente revélame a tu Hijo. Una cosa, hermanos, es revelación y otra cosa es estudio, otra cosa es intelecto. Es bueno estudiar, hermanos, y ver qué dicen los teólogos y los estudiosos de la palabra de Dios. Es bueno. Pero otra cosa es cuando viene revelación. Otra cosa es: sube, hermanos, ora y dile: revélanme al Hijo, Padre. La revelación solo viene por la oración. El mayor pedido a Dios es decirle: Señor, revela tu persona a este o a este otro, o a mi hermano, o a mi familiar. Revela a tu Hijo. Pablo oraba por los efesios para que Dios mande espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La revelación no viene por el intelecto, hermanos. Una persona, cuando recibe revelación, entra y sale diferente, ¿verdad? Eso yo creo que nos pasó a cada uno de nosotros. Continuaremos. Lucas 9, 28. Siguen ahí en Lucas, ¿no ve? Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar, dice. Y en Lucas 11, 1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Jesús daba el ejemplo en la oración, queridos. Más que una enseñanza, más que un libro sobre la oración, te tienen que ver orar. Jesús oraba y ellos lo miraban. Despertó en ellos el deseo de la oración. Los discípulos quisieron orar porque lo veían orar a Él. Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, dice, y subió al monte a orar. Él no les pidió: vamos al monte a orar. Y Jesús estaba orando y ellos lo miraban. Despertó en ellos el deseo de la oración. Si tus discípulos tienen que estar contigo, hermanos, llévatelos a orar. Que tus hijos te vean orar. No te muestres orando. Que te encuentren orando. Allá en las madrugadas. Quizás ellos se levanten un momento a tomar agua y que te encuentren orando ahí en esas madrugadas. Los discípulos quisieron que les enseñara a orar. Lucas 22, 41 al 46. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, dice. Y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Hermanos, esto pasó
antes que Jesús fuera a la cruz. Este fue el momento más difícil de Jesús cuando estaba orando. Y vino un ángel, dice, del cielo para fortalecerle. Creo que muchos o casi todos hemos tenido experiencias con ángeles, hermanos. Son esos momentos en los cuales te encuentras orando y sientes que te faltan las fuerzas. Pero es cuando lo haces con ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrima, como lo hacía el Señor. Pero no nos damos cuenta, hermanos, que un ángel baja del cielo para fortalecernos. Hermanos, cuando uno practica la oración, tendrás experiencia con ángeles. Quizás no lo veas, pero están a tu lado. O pueden ser ángeles que puedes tocarlos, como un hermano o una persona extraña. Dice que muchos de nosotros, que muchos en la antigüedad, sin saber hospedaron ángeles, dice. Pero ¿cómo era esto, hermanos? ¿Cómo era esta escena? Dice que Jesús le dice a su padre: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Acaso la voluntad del Padre con la del Hijo no eran diferentes? No se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuál era la voluntad del Hijo? ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Hermanos, y este hermano nos decía algo tremendo. Y es que el cielo, dice que en el cielo habría una crisis, la crisis más grande de la eternidad. Y era que el Padre iba a abandonar a su Hijo. Esto no había pasado en la eternidad, hermanos. Fue el momento en que tus pecados y los míos fueron cargados sobre Él. Saben, hermanos, cuando pasamos una crisis en nuestra vida, una prueba, parecería que Él nos ha abandonado y no sabemos cuál es su voluntad. Pero estamos en Cristo. Él abandonó a su Hijo, pero a nosotros no. Él no dejó que Abraham sacrificara a su hijo Isaac, pero dejó que su propio hijo muera. Hermanos, el Padre no nos abandona, porque ya lo hizo una vez con su Hijo. Lo único que tienes que decirle es: no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús lo resolvió con su Padre en oración. La crisis más grande fue resuelta en oración. Y nosotros tenemos que resolver nuestra crisis en oración, hermanos. Ahí tenemos que resolverla. Dios y yo, tú y Dios, ahí en lo secreto. Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús está orando en la cruz. Qué impresionante. Jesús en la cruz está orando. ¿Qué decimos nosotros? ¿Es tanto el dolor que tengo que no puedo orar? Jesús está orando en la cruz. El verso 46 del mismo capítulo 23. Jesús sigue orando. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró.
Su última oración fue de adoración. Comenzó su ministerio en oración y terminó con oración. Hermanos, si de aquí salimos comprendiendo el poder que tiene la oración en nuestras propias vidas y en la vida de la iglesia, ha valido la pena este mensaje, queridos. Y mejor aún, si nos hace vivir de rodillas. Amén. Nos pondremos de pie, por favor. No sé si hay alguien aquí que haya venido por primera vez y ha escuchado el mensaje. Yo les pido y les ruego que entregue su vida a Cristo, que reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Jesucristo murió por ti en esa cruz. Él bajó del cielo. Él fue maltratado, golpeado, fue muerto, pero resucitó para que tengas vida eterna. No salga de aquí, querido, sin recibir a Cristo. Pídele al que está a tu lado que ore por ti. Y quédate un momento si quieres. O si quieres puedes venir después acá. Pero recibe a Cristo en tu corazón. Dios eterno, te damos gracias. Porque tú nos enseñaste a orar, Señor. Dios, te pedimos que derrames sobre todos nosotros espíritu de oración. Queremos estar, Señor, en lo secreto. Tú y nosotros, Señor, tú y yo, en soledad, Señor. Queremos saber escucharte y queremos, Señor, permanecer en ti. Dios, realmente queremos permanecer en ti, que tu palabra permanezca en nosotros para pedirte, Señor, con todo nuestro corazón de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Dios, queremos sacrificar esas madrugadas, Señor. Señor, queremos, Dios, realmente deleitarnos en ti, Señor, ahí en nuestra soledad contigo. Dios, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga.